Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Esta mañana vamos a abordar el escándalo en el que se ha visto envuelta Claudia Sheinbaum de acuerdo a un presunto desvío de recursos gubernamentales para su campaña. Esta denuncia la hizo primero pública en el periódico La Jornada San Juana Martínez, quien fue directora de Notimex, la agencia de noticias gubernamental del gobierno de México, y que dijo que en la negociación para liquidar tanto al sindicato como al personal de confianza se le había exigido en la negociación, no directamente a ella, sino a un subordinado, a un jefe de área, que se canalizaran algo así como el 20% de esos 150 millones a la campaña de Claudia Sheinbaum. Primero se curó en salud diciendo que estas cosas no se firman frente a notario y después asegura que las pruebas las tiene su abogado o su grupo de abogados. Bueno, cuando esté presentada la denuncia junto con las pruebas podremos hablar más al respecto. Pero para todos queda claro que no es el primer caso en el que se acusa a Claudia Sheinbaum de abuso de recursos y de que esta es una elección de Estado en la que se está moviendo todo el aparato gubernamental para favorecerla. Ya en la contienda interna, Marcelo Ebrard había acusado que distintas dependencias gubernamentales también habían desviado recursos para canalizarlos a la campaña de Claudia Sheinbaum a fin de que ella resultara nominada ya formalmente precandidata única a la presidencia de la República. En el caso de San Juana Martínez, por cierto, en el caso de Marcelo todavía no ha resuelto la Comisión de Justicia de Morena. Yo creo que sigue analizando. El objetivo de la comisión era alargar el proceso lo más posible para que Marcelo se agotara, pensara muy bien si se iba a ir a MC como candidato presidencial. En fin, la estrategia funcionó para retener a Marcelo, pero en términos llanos ese sigue siendo un punto negro, puesto que no se ha aclarado y que queda el precedente y que ha aprovechado la oposición en contra de Claudia Sheinbaum. Ahora esta nueva acusación de San Juana Martínez también se instaura en ese tipo de denostaciones en la que se acusa, insisto, una elección de gobierno, una elección muy cargada en favor de Claudia Sheinbaum con todo el aparato del Estado, porque pues es fácil presuponer o uno presumiría después de acusaciones como la de Marcelo y la de San Juana Martínez, de que efectivamente el aparato gubernamental está desviando recursos para canalizarlos a la candidata de Morena. Lo que no se puede negar es el hecho de que hemos visto no solo la capital de la República, sino el país de norte a sur eh, completamente saturado de bardas pintadas apoyando a Claudia Sheinbaum y numerosos espectaculares también a lo largo y ancho de la nación respaldando a la candidata presidencial del partido Guinda. Eso no quiere decir que haya sido realmente responsable Claudia, vamos a esperar. En el caso de las bardas y de los espectaculares, el INE simplemente, puesto que no podía probar que Claudia o que el partido hubiesen destinado recursos para ello, simplemente pidió a la candidata de Morena que se deslindase de las pintas, de las bardas y de los espectaculares y que hiciese un llamado a sus seguidores para que no incurriesen en esas prácticas. Y en eso paró el asunto por lo que toca a lo legal, pero quedaron las sospechas y las suspicacias. En este caso de San Juana Martínez, pues vamos a evaluar cuando se presenten las pruebas que lleve junto con sus abogados tanto ante la autoridad electoral y me imagino que también las llevará a otras instancias puesto que está involucrada la Secretaría del Trabajo, donde curiosamente esto lo había yo percibido pero no lo había comentado, lo había percibido casi desde que comenzó el conflicto en Notimex, porque tengo algunos amigos corresponsales de esta agencia de noticias gubernamental trabajando aquí en la entidad y con los que llevo una relación de hace bastantes años que ha sido muy grato conservar y que me comentan que a final de cuentas se aburrían ahí en el sentido de que en términos reales cada titular de la agencia
pues simplemente gozaba de un año sabático en el que, sobre pretexto de hacer algunos reportajes o especiales, viajaba por todo el mundo y se gastaba el presupuesto en ello. Mis compañeros corresponsales, amigos, periodistas, simplemente tenían muy bajos salarios, pero ante la imposibilidad, sobre todo después de la pandemia, durante y ya previo, era muy difícil, sobre todo cuando estalló la huelga ahí en Otimex, pues era muy difícil sobrevivir sin recursos y tenían que aguantar todo ese pleito. Muchos se fueron a trabajar a medios privados y encontraron la dificultad primero de la pandemia, en segundo que pues a final de cuentas eh, el periodismo impreso está desapareciendo, pero en fin, es otra historia de la que hablaré después en alguna otra ocasión. Pero me refería a que estos amigos comentan que pues el desbarajuste en esta agencia de noticias del Estado mexicano era terrible, y cuando San Juana Martínez llegó no había todavía pandemia. Se habla de que intentó imponer mano dura, que tenía muy poco tacto para tratar con el resto de los subordinados por una parte, pero también con los trabajadores sindicalizados. El hecho es que la agencia se fue al traste. Muchos hablan, teorizan, que el hecho de que se haya ido a pique la agencia estatal de noticias, pues se debió al hecho de que no querían darle instrumentos de comunicación al presidente a modo. En términos reales, yo creo que si la agencia hubiese seguido funcionando sin la huelga y sin estos intentos de hacer trampa por allí, la mañanera se bastaba y se sobraba para llamar la atención de la sociedad. No es fortuito que tenga uno de los mayores índices de audiencia, tanto a nivel nacional como internacional, así es que es un fenómeno digno de llamar la atención. Bueno, el hecho es que a final de cuentas quebró la agencia, se le otorgaron recursos a San Juana Martínez de los que ahora la acusan, no ha rendido cuentas, en fin, es un galimatías. Pero yo me había percatado cuando empezó el conflicto que la secretaria, entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ahora secretaria de Gobernación, eh, estaba negociando el caso, cual corresponde a esa dependencia, pero que el abogado de los sindicalizados de la agencia era ni más ni menos que el padre de María Luisa Alcalde. Entonces, mueve a muchas suspicacias naturalmente. Eh, Uno no entendería por qué el conflicto, pero si están negociando padre e hija, ni hablar. Algo muy turbio y sospechoso hay por ahí. Esto no toca naturalmente a Claudia Sheinbaum, es un pleito sindical, pero insisto, eh, había algo sospechoso por ahí. Me parece que este conflicto, este escándalo en torno a Claudia Sheinbaum, de una vez por todas va a servir si es que San Juana Martínez no consigue convencer de que efectivamente tiene las pruebas necesarias y las presenta, va a servir para de una vez por todas por lo menos salvar este escándalo, puesto que no hay nada fehaciente que pueda demostrar que efectivamente se está desviando presupuesto del gobierno de la República o de los estados en su favor. Hasta ahora no existen pruebas. Insisto, esto, salvo los tontos como Marco Cortés, se atreven a firmar un convenio y después balconearlo. En fin, yo creo que va a servir para que de una vez por todas, por lo menos hasta ahora, sobre todo porque no ha fallado la comisión que investigaba las denuncias de Marcelo Ebrard. Creo que la intención era retenerlo ahí más que resolver el caso. Pero estas dos cosas le perjudican a Claudia en el sentido de que mueve muchísimas suspicacias, sobre todo, como les digo, por las bardas y los espectaculares. En fin, creo que es tiempo de que quede claro. Más recursos yo creo que no los necesite Claudia porque va caminando su campaña. Muchos dicen ella de a muertito. Yo no lo veo tan de a muertito. Yo creo que si uno analiza la imagen de una y otra candidata, es preferible, por lo menos para los inversores y quienes ponen la mirada en México, tener no solo el antecedente de una jefa de gobierno, que por lo menos algo de experiencia tiene y algo aprendió, y por la otra,
pues alguien que se viste de dinosaurio y acude así al Senado de la República y que se la pasa levantando denuncias una tras otra sin mayor trascendencia. En fin, este escándalo ha servido, yo primero, insisto, termino con Claudia en el sentido de que ojalá y sirva, si no se presentan las pruebas, si no trasciende más allá, pues para hacerle entender a la oposición y a muchos actores políticos que si no hay nada contundente, pues yo creo que difícilmente se va a mover la simpatía o la preferencia, en todo caso, que la gente tiene a favor de Claudia Sheinbaum. Por el otro lado, la oposición ha tenido eh, la desgracia de que este escándalo en torno a Claudia Sheinbaum los pescase también con un escándalo propio como el de Marco Cortés. Y la firma de este convenio donde se reparten, pues yo creo que ya nada más faltaba la Siberia que la incluyeran en el pacto. Bueno, soñar no cuesta nada. En fin, y pues han tenido la mala suerte de que chocaran estos dos escándalos y lamentablemente, puesto que en el caso de Marco Cortés si hay pruebas, está un contrato firmado, no precisamente frente a notario, pero sí existen las pruebas y Marco Cortés fue quien las dio a conocer, pues se neutralizó el escándalo de Claudia y creo que lo que ahora pervive pues es el escándalo de Marco Cortés y el uso que el presidente ha hecho de este escándalo en la propia mañanera para exhibir cómo se arreglaban Marco Cortés y Alito Moreno. Entonces uno empieza a, no porque lo ignorase, creo que a todas luces está visto, que lo mismo que se denunció en la Ciudad de México para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, le exigían pues que liberase a los delincuentes del PRI y del PAN, unos con el cártel inmobiliario, los del PAN y otros con la trata de personas, con el rey llamado Rey de la Basura, de apellido Gutiérrez, eh, que los liberaran y además pedían algunas posiciones, etcétera. Creo que quedó claro y no es el único antecedente este de la Ciudad de México, ya Samuel García también allá en Nuevo León había afirmado que le querían obligar a firmar un pacto para cederle posiciones, recursos, presupuesto, con tal de dejarlo ir, entre comillas, tranquilamente. ¿Quién confía en ellos como para irse así tranquilamente en pos de la candidatura presidencial? En fin, lluvia de escándalos, creo que el de Marco Cortés deja de lado por ahora, por lo menos, el de Claudia Sheinbaum, hasta que San Juana Martínez presente pruebas si es que las tiene. Pero insisto, esta va a ser una campaña de denostaciones. A mí me hubiera gustado, preferiría, y creo que todos podemos coincidir en que nos hubiera gustado ver más una campaña de propuestas, aunque el hilo conductor en términos reales de estos dos proyectos de nación es muy claro. En el caso de Claudia Sheinbaum es la continuidad del tipo de gobierno que ha realizado Andrés Manuel López Obrador y que tiene una gran aceptación entre el pueblo de México y por el otro también un proyecto de nación de Xochitl Gálvez que no es propiamente suyo sino de quienes lo han armado y que tienen mucho que ver con el pasado que provocó crisis en México y que es precisamente retroceder a esa etapa del neoliberalismo que todo lo subastó y que todo lo vendió. Ese escándalo a qué niveles le va a pegar a Xochitl. En el caso de Claudia, insisto, depende de las pruebas de San Juana Martínez, hay que esperar, pero este, en el que sí existen pruebas, el de Marco Cortés, le ha pegado sobremanera a Xochitl Gálvez, que ha dicho simple y llanamente, yo no tengo nada que ver con ellos. Son quienes la están, primero quienes la seleccionaron y quienes ahora la apoyan con sus partidos, entre comillas, porque si ese es un apoyo, mejor sola, le convendría más. Entonces, deslindarse simplemente como diciendo, pues yo no tengo nada que ver con Alito y con Marco, no parece la mejor de las respuestas, pero la verdad es que no encuentro ninguna como para justificar esos arreglos y las traiciones, primero de Alito Moreno que no le cumplió al PAN y después las del líder nacional del Blanquiazul,
que se balconea solo, algo que ya sabíamos, insisto, pero que ahora sí cuenta con pruebas contundentes de cómo se reparten posiciones incluso que no tienen nada que ver con el proceso electoral, sino de instituciones que se supone son autónomas e independientes. En fin, el saldo de este enfrentamiento de escándalos entre la coalición, que ahora ya sabe Dios cómo se llama, y Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ¿a quién le pega más? Pues hasta que San Juana Martínez presente las pruebas, podemos evaluarlo. Vamos a esperar si eso es lo que va a ocurrir. Queda tiempo todavía para más escándalos. Son algunos meses más de campaña. Así que no nos sorprendamos de esta guerra de acusaciones mutuas que van a hacerse. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.